Precisamente hoy vamos a hablar de ese tema, ¿no? Vamos a hablar del tema, los mitos y las cosas que siempre se dicen del vegetarianismo y el veganismo, que siempre como que somos muy juzgados o también tendemos a juzgar, entonces eso es lo que queremos hablar hoy. Ese es un tema un poquito fuerte, de pronto pues si está un poquito fuerte, entonces tengamos paciencia, es un poquito de paciencia este tema, entonces vamos a leer es un pedacito de, ¿dónde está? eh, del libro que nos mandaron ayer. ¿Cómo se llama el libro? A ver. Del dichoso libro de un gusto superior que de verdad nos ha gustado un montón descubrir. Bueno, el libro Gusto Superior nos habla un poquito acá dice, la causa de la violencia. Es un capítulo, vamos a leerlo, es muy interesante, dice, en nuestros días, bueno, el libro es de Srila Prabhupada, entonces, perdón, o mañana timananda se hayan la salakaya chachulo meditan llenatas maestri gurave namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, El gusto superior es el libro. Dice, en nuestros días, pese al impresionante progreso científico y tecnológico, el mundo sufre una imparable oleada de violencia, guerras, terrorismo, delincuencia, vandalismo, abuso de menores, aborto. Desde 1945, año de la fundación de las Naciones Unidas, hasta el 85, hubo más de 140 guerras. En Estados Unidos son asesinados cada año cerca de 20.000 personas. En vista del estrepitoso fracaso de tantos mecanismos políticos y sociales de prevención, tal vez sea el momento de analizar el problema desde otro punto de vista, el de las leyes del karma. Podríamos quizás preguntarnos si la causa de toda esa imparable violencia no se deriva achacar al brutal holocausto de animales indefensos que ininterrumpidamente se viene realizando. En sus comentarios al Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada hace notar que la violencia que se manifiesta entre los hombres es una reacción kármica al exterminio de animales. Hoy en día apenas no existe la compasión y debido a ello los hombres luchan constantemente entre sí un sinfín de guerras, sin llegar a entender que por el hecho de matar impunemente a tantos animales, también ellos se condenan a morir como animales en la guerra. Esto es evidente sobre todo en los países occidentales donde existe infinidad de mataderos y donde cada 5 o 10 años estalla una guerra terrible, la de miles de personas que son aniquiladas con más crueldad si cabe que los animales en los mataderos. A veces en la guerra los militares encierran en campos de concentración a los prisioneros enemigos y matan de forma atroz. Son reacciones a la matanza sin restricciones de animales en los mataderos y partida de caza. A veces se plantea la siguiente pregunta: si el alma es completamente trascendental al cuerpo material, ¿por qué debería considerar injusta la muerte violenta que se causa para evitar sufrimiento? El Bhagavad Gita dice, no hay nacimiento ni muerte para el alma, no muere cuando muere el cuerpo. En los comentarios al Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada da la siguiente respuesta: todos los seres vivos deben completar un cierto periodo, presos en un determinado cuerpo material, antes de pasar al siguiente cuerpo. Deben completar el tiempo establecido. Al matar a un animal o cualquier otro ser vivo, le impedimos completar el periodo de prisión en ese cuerpo particular. Por lo tanto, nunca se debe matar a un cuerpo buscando la propia complacencia de los sentidos, pues quien lo hace comete una actividad pecaminosa. En pocas palabras, matar a un animal significa interrumpir su evolución hacia otras especies. La injusticia de la matanza de los animales se puede comprender también entendiendo que el cuerpo es como una casa donde vive el alma. Si se echa de forma inesperada a alguien de su casa, ello le ocasiona enormes inconvenientes y sufrimientos. Un acto así tan cruel e injustificado es sin duda un crimen. Además, para recibir el siguiente cuerpo, ese ser vivo debe padecer los intensos sufrimientos que preceden el nacimiento para el nacimiento. Para un ser humano, esto supone meses enteros incómodos y sin espacio en la oscuridad del vientre de su futura madre, donde sufre constantemente de infecciones, líquidos, ácidos que le queman la piel, sacudidas repentinas y otros inconvenientes derivados de lo que come y bebe su madre. Bueno, ya es Srila Prabhupada. Ya. Entonces, como nos dice Srila Prabhupada, bueno, Hare Krishna Prabhu Vaishnava, Hare Krishna a todos los que ya llegaron, como nos dice Srila Prabhupada, es lo mismo que estamos planteando siempre en el Bhagavad Gita. El alma no muere, pero tenemos este cuerpo y tenemos que cuidarlo, no le podemos quitar la vida a nadie. Eso es lo que estábamos hablando ayer de la ahimsa, prácticamente es esa palabra, ¿no? Ahimsa, no violencia, amor completamente a todos los seres sin importar su condición, su raza, su especie, nada, no nos debe interesar eso.
Entonces, como vamos a hablar hoy de los mitos del vegetarianismo y veganismo, queríamos nombrarles primero un tema por acá que estuvimos estudiando y con Daniela, y es la parte social. Es la parte social en cuanto vamos a hablar de los dos y la diferencia de los dos. Entonces, primero, para que quede claro para las personas que nos están viendo por Facebook o que no son vegetarianos, primero el vegetarianismo y el veganismo no es ninguna moda. Entonces, como acabamos de ver, es un estilo de vida, es un estilo de vida de respeto hacia las entidades vivientes, sin sentimentalismo, como nos decía el Prabhu Nitya Siddh ayer. Solo es una forma de ver más allá de que nosotros no somos dueños de este cuerpo ni dueños de ningún ser. Entonces, primero, no es ninguna moda. Tenemos el problema social porque pues obviamente mayoría de lo que hemos dicho por cultura, por religión, por filosofía, nos han enseñado a ser carnívoros en las diferentes familias. Entonces ese es el primer inconveniente, ¿no? Si alguien come carne en su casa, pues posiblemente la familia lo va a juzgar cuando vaya a ser vegetariano. Que no, que qué va a comer, con qué lo va a suplir, que se va a adelgazar, se va a morir, se va a volver pálido, va a quedar en los huesos, bueno. Esa es una de las cosas que pasa. La parte social, familiar y cultural, que es la más difícil de afrontar en esta parte, porque yo mismo lo he vivido y sé cómo es. Bueno, pero hay una cosa muy importante, que esa sí la quiero nombrar yo, para que Daniela entre en su tema. Cuando uno, bueno, primero el veganismo y el vegetarianismo no es lo mismo. El vegetarianismo es no consumir lo que decíamos ayer, huevo, pollos, carne y pescado, no hacerle ningún daño a ningún ser, pero lo que nos decía el Isopanishat, no por ser vegetariano vamos a ser buenas personas. Puede haber una persona que sea vegetariana, pero puede ser mala persona. Entonces, no quiere decir que eso lo vaya a llevar a ser un buen devoto. También el veganismo es no sé cómo decirlo, una cultura que se ha creado, es buenísima la cultura, pero entonces lo que queremos desmentir es muchos mitos que hay, porque a veces he hablado con muchas personas veganas que tienen muy abierta la mente para escuchar, pero hay personas que no. Entonces, para entrar en ese tema, primero, si uno es vegetariano o vegano o carnívoro, lo que coma, primero que todo, no se puede juzgar a nadie. Lo que hablábamos ayer en el tema. Cada persona toma sus decisiones de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a si elige un maestro, lo que considere, pero todos los debemos respetar sin juzgar para un lado, sin juzgar para el otro. Ni los veganos atacando a los vegetarianos, los carnívoros, no. Cada quien en su espacio, respetando sus decisiones, su vida, enseñando con el ejemplo. Eso es lo que quería aclarar sobre el veganismo y el vegetarianismo, porque estábamos leyendo un artículo científico hoy donde decía que estas dos culturas, vegetarianismo y veganismo, siempre como que luchan, ¿no? Ah, usted es vegetariano, usted no, usted toma leche, entonces usted no sé qué, no. Entonces, no, hay que parar eso porque primero estamos cometiendo el ahimsa, ¿no? Estamos practicando eso. Ahimsa también quiere decir violencia también en esa parte. No podemos atacar a nadie, ni juzgar a nadie, ni criticar a nadie. Eso es lo que quiero aclarar. Bueno, también lo que queremos quitar esos mitos es, por ejemplo, cuando uno se hace vegetariano o se hace vegano, pues recomendaría que si alguien se va a hacer vegano, pues primero se haga vegetariano, hacer una transición, porque obviamente están comiendo, digamos, productos cárnicos y no puede cambiar de un día para otro. Bueno, voy a ser vegetariano, entonces ya voy a dejar de comer todo lo que estaba comiendo y va a seguir comiendo las cosas que le estaban faltando y no va a complementar, no va a suplir lo que necesita. Entonces prácticamente tienen que mirar qué van a comer, qué van a cocinar, dónde van a comer, qué van a aprender a cocinar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Jaime nos dice, sí, lo del huevo, es terrible los huevos saber eso, pero pues la gente tiene que mirar primero gradualmente, ¿no? Siempre nos recomiendan carne, después el pollo, después el pescado y después el huevo, ¿sí? Ya la gente que es vegana, pues ya quita los lácteos y muchas cosas, pero obviamente hay muchas cosas que de pronto la gente no lo mira y es más allá, es más profundo, porque para ser vegano, primero está la alimentación, ¿sí? Está la vestimenta. ¿Qué tipo de vestimenta vamos a usar? ¿De qué está hecho? ¿Sí? ¿De qué tipo de tela está hecho? ¿Está industrializada? ¿Maltrataron la naturaleza para hacer este producto? El champú que usan fue usado con animales, fue testeado con animales, que la mayoría son testeados con animales. El jabón que usamos contiene grasa animal, entonces toca mirar todo lo que estamos usando, los zapatos que uso, el cinturón que uso, las costumbres que tengo, estoy reciclando, estoy produciendo basura, en qué vehículo me estoy transportando a mi trabajo. Son muchas cosas, no es solo la leche y ya.
no, es todo el estilo de vida que nosotros estamos llevando. Estoy gastando agua al bañarme, estoy consumiendo papel higiénico, estoy haciendo basura, sí, todas esas costumbres son las que tenemos que quitarnos de la cabeza, esas ideas son las que tenemos que quitarnos de la cabeza, ¿no? Saber qué estamos haciendo bien para llevar un buen estilo de vida vegetariano y vegano, y obviamente la parte espiritual es la más importante en este caso. Si estamos consumiendo alimentos vegetarianos y veganos que sean ofrecidos a Krishna, es lo mejor que podemos hacer, porque si no estaríamos comiendo pecado, como nos decía el Sri Upanishad ayer. Entonces, para esta parte de mitos de la alimentación, entonces para eso tenemos a Daniela. Entonces, yo los dejo. Hare Krishna. Muchas gracias. Bueno, Hare Krishna para todos. Y el tema de hoy me encanta porque al principio con el Prabhu Kumar nos dio bastante de qué hablar. Hablamos muchísimo sobre los mitos y las falsas creencias a las que nos encontramos diariamente cuando decimos que nos vamos a volver vegetarianos o veganos. Algo súper importante que nos dice el Prabhu Kumar es que esto no lo podemos coger de moda o una dieta para adelgazar, ¿sí? Es algo súper importante que nosotros tenemos primero que plantearnos. ¿Por qué voy a escoger ser vegetariano o por qué voy a escoger ser vegano? Cuando nosotros hablamos de ser vegetarianos o veganos, nosotros siempre, los veganos, se difieren y hacen un versus con los vegetarianos porque los vegetarianos hacen muchas excepciones y son más permisivos que los veganos, ¿sí? Tanto así que los veganos han llegado a identificarse con saludos privados, con ciertos prototipos de estándares, ¿sí? En cómo se visten, en cómo se peinan, qué ideologías tienen, hasta esos extremos ha llegado los veganos porque son más radicales y tienen una identificación dietética más prominente. Entonces, cuando nosotros hablamos con un vegano, los veganos siempre, como decía el Prabhu Kumar, ellos tienen muchas ideologías para defender el maltrato animal. Mientras que cuando hablamos de una dieta vegetariana, los vegetarianos muchas veces se han encontrado en estudios que los vegetarianos hay veces dicen como, bueno, estoy consumiendo un pan y tiene huevos, ¿sí? Entonces, son más permisivos a la hora de consumir un producto si no sabemos el origen y si no sabemos los ingredientes. Mientras que el veganismo va a la profundidad de consultar cada ingrediente y saber la asociación con el maltrato animal, ¿sí? Entonces, esa es una diferencia muy predominante. Y muchas veces a los veganos no les gusta que los definan dentro de la dieta de los vegetarianos porque dentro de esa dieta de los vegetarianos hay otras ramas que han sacado que no suenan lógicas, que es los ovo-vegetarianos, los pescado-ovo-lacto-vegetarianos, ¿sí? Que esas definiciones realmente no existen, ¿sí? Yo no puedo ser vegetariana y estar diciendo, no, es que soy pescado o vegetariana, ¿sí? Entonces, esas cosas no las podemos estar afirmando y hay como unas connotaciones, ¿sí? Que no están aprobadas. Pero aún así en artículos dicen como no, es que hicimos a una población pescado vegetariana, ¿sí? Un estudio. Entonces esas connotaciones también son súper importantes tenerlas claras. ¿Listo? ¿Cuáles son los principales riesgos pues más riesgos no, como a los, ¿cómo se dice? Como a los tabús que nos enfrentamos cuando decidimos ser vegetarianos o veganos? Primero, a todos nos han dicho que desde niños o que a los bebés no se les puede volver veganos o vegetarianos. Cuando ustedes quieran consultar, a mí me encanta consultar en bases de datos, buscar información. En bases de datos hay estudios donde se evalúan niños omnívoros, niños vegetarianos, niños veganos, y la primera recomendación es sencilla: buscar un nutricionista que nos haga una dieta vegetariana y vegana, ¿sí? Para nuestro niño. Y de ahí en adelante el niño no va a tener ninguna deficiencia, o sea, no es que
todos esos mitos que nos han inculcado de que va a ser más débil, de que los huesos van a estar, no van a tener suficiente calcio porque no consumen leche, que no van a tener rigor en los músculos. Todos esos mitos son los que rodean todo el tema de ser vegetariano o ser vegano, ¿sí? Entonces, nos encontramos con, primero, un estándar médico donde muchos de los médicos no son especialistas en nutrición, ¿sí? Y eso es algo muy importante. Ellos se quedan con lo básico que les enseñaron en su formación y eso es lo que andan repitiendo. Y hoy en día, a pesar de cuánto ha avanzado la ciencia, hay unos que se quedaron con los estudios que se hicieron hace muchos años. Por ejemplo, hay una pirámide nutricional que es triste, porque yo crecí con esa pirámide, y a hoy en día, verla que se la enseñan a mi sobrina, o sea, para mí eso es una brutalidad a la ciencia, porque cómo nos van a decir que la base de la pirámide nutricional son los cereales, son todos los panes, cuando ya eso ha cambiado, ¿sí? Entonces, siguen enseñando algo que no es cierto y estamos en un colegio o en una institución educativa que no inculca el avanzar en todos esos bases de libros que utilizan, sino que siempre están utilizando la misma información y la información con la que crecemos entonces cada vez va a ser errónea. Entonces, primero, nos falta bastante actualización desde los colegios, como vamos creciendo, la primera información que tenemos y segundo, la información que le llega a los médicos, ¿sí? Después nos encontramos con toda esa falta de información en Internet. Empezamos a buscar cómo hacerme vegetariano, cómo hacerme vegano en Google. Nos van a salir un montón de páginas donde nos van a decir es que si usted va a convertirse en vegetariano o en vegano, tiene que buscar cómo suplir la proteína, porque no va a encontrar vitamina B12, porque le van a hacer falta aminoácidos esenciales, porque no va a tener disponible grasas, que no va a tener omega 3, ¿sí? Nos encontramos con todo este tipo de mitos que lo que nos hace es generarnos pánico. O sea, por ejemplo, Kumar, que es vegetariano desde el nacimiento, yo creo que él muchas veces le han preguntado, ven, ¿tú con qué te alimentas para suplir las proteínas? ¿O en dónde encuentras la fuente de omega? ¿O cómo haces eso? Sí, pero cuando nosotros vamos a hacer esa transición, es importante no solamente guiarnos de revistas, porque nomás hoy estaba revisando en qué revistas o en qué canales de información salían los riesgos de ser vegetariano y vegano, y sale en canales de noticias, ¿sí? Entonces yo digo, como, o sea, ¿cómo es posible? Y la gente dice, no, si esto salió en una noticia, entonces es verdad. Entonces, primero debemos dejar de comer ese cuento, y segundo, en Google hay una fuente muy buena donde podemos consultar, y es colocar antes del Google, Scholar Google, ¿sí? Y ahí podemos consultar artículos científicos. En esos artículos científicos podemos ver al final de todo artículo si tiene algún tipo de conflicto de interés. Entonces, cuando tenemos ese artículo y dice, pues está patrocinado por una industria ganadera, está patrocinado por una industria de aceite, pues obviamente ahí ya sabemos que el estudio fue a favor del consumo o del no consumo de un producto cárnico, ¿sí? Entonces, es muy importante saber identificar esas partes de un artículo y principalmente que los artículos que vayamos a leer en esa parte digan no tienen conflictos de intereses. O sea, no están promocionando el caldo de pollo, no están promocionando el consumo de soya, ¿sí? Y que no está respaldado por ninguna mega industria, porque siempre esas mega industrias nos van a llevar al consumo de eso. Entonces, cuando nosotros decidamos ser vegetarianos o veganos y nos pregunten cuál va a ser nuestra fuente de proteína y nosotros cómo nos tenemos que suplir, lo más importante para entender es que lo principal que nosotros necesitamos son aminoácidos esenciales, ¿sí? Por eso nosotros consumimos proteína. ¿Por qué? Porque nuestras proteínas tienen
están conformadas por esos aminoácidos esenciales, ¿sí? Que no todos los necesitamos. Esos que necesitamos son los que nosotros debemos consumir porque no los producimos naturalmente. ¿Listo? Entonces, primero vamos a partir de eso. ¿Qué alimentos tienen buena cantidad de proteína? Entonces nos encontramos con las semillas, como la semilla de sésamo, de chía, linaza, garbanzo, frijol, almendra, nuez del Brasil, arroz, amaranto, el mijo, brotes de bambú. Y se ha comprobado que la mezcla de legumbres y cereales son una estrategia para fortificar de manera efectiva los niveles apropiados de aminoácidos esenciales. Entonces, ahí es donde va que no necesitamos proteína animal. Desde que nosotros tengamos todos estos ingredientes en nuestra dieta, tenemos el aporte suficiente de proteína. Les voy a hacer un ejemplo de cuánto nosotros necesitamos. ¿Cuál es la cantidad de proteína que nosotros necesitamos? Está entre 0.8 a 1 gramo por peso. Sí, entonces, por ejemplo, si yo peso 57 gramos, yo necesito 57 gramos de proteína. Pero no toda la proteína que yo me consumo es la proteína que yo absorbo. Y acá es donde va lo más trágico, y es que, por ejemplo, 125 gramos de carne solo me aporta un 23% de proteína efectiva, ¿sí? Si yo la dejo a término medio. Entonces, miren todo ese pedazo de carne que nos tenemos que consumir para obtener únicamente un 25% de esa proteína efectiva, que vienen siendo 7.3 gramos, ¿sí? Para completar los 57 gramos que yo me tengo que consumir al día. Entonces, ya comenzamos por una relación que es bastante devastadora, ¿sí? Que nosotros decimos, pues obviamente tengo que consumir bastante producto animal para poder llegar a mi consumo de proteína efectiva. ¿Listo? Miren que este nivel de proteína también lo encontramos en el arroz. Entonces yo por acá les tenía el artículo del cual saqué la vez pasada lo de la cocción de los alimentos. Y se los voy a presentar. Entonces, en este artículo tienen todas las unidades de proteína, carbohidratos, o sea, toda la relación que encontramos en el frijol, en las nueces, en el brócoli, en la cebolla y en la papa. O sea, algo que nosotros podemos incluir en nuestra dieta diaria, ¿sí? Y pueden mirar la cantidad de proteína, que es esta que estoy subrayando acá, que tiene cada tipo de alimento, ¿sí? Algo tan sencillo que la gente no suele relacionar. Entonces, lo más importante cuando nosotros hablamos de proteínas en vegetales es que siempre van a ir relacionadas con que nosotros no las podemos digerir porque hay unos antinutrientes que hacen que se dificulte la digestión de esta proteína. Entonces, también nos vamos a encontrar con ese mito y nos dicen, no, es que ustedes no conocen los antinutrientes y por eso toda la proteína que ustedes se consumen de los vegetales, ustedes no la logran absorber. Pero ya sabiendo que si yo pongo 5 minutos al vapor un vegetal y lo ablando un poquito y le libero esos antinutrientes, ya puede ser más fácilmente digerible, ¿sí? Entonces, en este artículo nos habla de los antinutrientes, cómo preparar cada tipo de producto y cómo en esta parte nos hablan, por ejemplo, que cuando nosotros cortamos, hacemos piezas, lavamos, si nosotros lo procesamos, ahí qué podemos afectar. ¿Listo? Entonces, por eso también es importante dejar algunas leguminosas en remojo para poder eliminar esos antinutrientes que nosotros encontramos. Después nos vamos a encontrar con otro mito
que es que nos da anemia, ¿sí? Entonces, nos va a dar anemia porque no podemos absorber ni hierro, sí, ahorita les compartimos el artículo, no podemos absorber ni hierro ni zinc, que porque esto solamente lo encontramos en los alimentos animales. No es cierto, sí, no es cierto que el hierro y el zinc se encuentren solamente en los alimentos animales. Y nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Consumir bastante vitamina C para que se aumente la absorción de estos, del hierro y del zinc. Acuérdense que las vitaminas lo que nos ayudan es a esa absorción, por eso es fundamental consumir vitamina A, vitamina C, vitamina D, que la vitamina D se consigue fácil y rápido, gratis, con ayuda del sol y adicionalmente con todos esos alimentos que nos pueden dar también betacarotenos. ¿Listo? Entonces no vamos a sufrir tampoco de anemia si nosotros tenemos una dieta balanceada en hierro y zinc. El yodo es otro mineral que dicen que puede estar deficiente. ¿Dónde podemos encontrar ese yodo? En la sal yodada, en las verduras marinas, en algunos alimentos a base de cereales, que son la mejor fuente de yodo para las personas veganas. Hoy tenemos un vegano muy querido. Los productos lácteos y las yemas de huevo para las personas que de pronto son vegetarianas o vegetarianas. Las algas como el wakame, el kombu, el kep y el nori. Mucha gente no suele consumir algas y las algas son muy buenas. Sí, las algas son muy buena fuente de proteína y son muy buena fuente de este tipo de minerales. ¿Listo? El calcio, que mejor dicho vamos a tener los huesos débiles, que no podemos hacer ejercicio, que porque nosotros no consumimos leche, pues la leche no es la mejor fuente de calcio. Entonces, eso es otra gran mentira. La leche a nosotros no nos aporta calcio, ¿sí? Entonces, después nos vinieron a decir, no, una buena fuente de calcio es la espinaca. Sí, la espinaca es buena fuente de calcio, pero les voy a decir en qué otras plantas tenemos buena fuente de calcio. En la col, ¿sí? Col verde, brócoli, la col toscana y la col china, el brócoli y la ensalada de verduras amargas como la rúcula o el berro, ¿sí? Son buena fuente de calcio. Adicionalmente, hoy en día también venden el arroz con adición de calcio cuando son suplementados. También es una buena fuente. O sea, no es mi preferida, porque pues obviamente entre más mezcla nosotros hagamos y la podemos consumir de una manera más natural, pues es mejor, ¿sí? Y lo que les decía, ¿cuáles alimentos nos da buena fuente de vitamina A? Tenemos la batata, el brócoli, la zanahoria y la calabaza. ¿Listo? Entonces, todos esos mitos a los que nosotros nos exponemos y a lo que nos van a decir es que usted se va a volver flaca, es que usted se va a volver anoréxica, eso no pasa si nosotros tenemos una alimentación balanceada. ¿Listo? Entonces vamos por acá a leer los comentarios. Nos dice el Prabhu Gauranga Jai, 10 veces más que el arroz cocido alimenta el pan 10 veces más, alimenta la leche 10 veces más que la leche alimenta la carne, pero 10 veces más que la carne alimenta el ghee de la mantequilla. Sí, el ghee es una fuente de grasa súper buena. Hay muchos tabús, o sea, en la alimentación uno está lleno de tabú. ¿Por qué? Porque la nutrición y las dietas, uno se encuentra todo tipo de dietas debido a nuestro afán de querer adelgazar. Entonces siempre nos están diciendo un montón de cosas, que si nosotros aumentamos el nivel de proteína y disminuimos la fuente de carbohidratos, vamos a adelgazar más rápido. No, es verdad, porque hay hasta personas que se dedican a levantar peso y les recomiendan comer de 3 a 4 veces más proteína. Entonces uno ve a todos esos fisiculturistas con un empaque de pollo, que con carne molida.
¿saben qué pasa con esa proteína? Cuando yo me excedo de la proteína eficiente que yo necesito, se convierte en glucosa por una vía que se llama glucogénesis. Entonces ellos cogen toda esa fuente que tienen de exceso de proteína y la van a convertir en glucosa, y esa glucosa que yo ya no puedo almacenar por el exceso que yo ya también me consumí, se va a convertir en grasa. Entonces, miren que tenemos un montón de ideas erróneas. Entonces nos dicen, tienen que disminuir carbohidratos. Ah, sí, pero es que los vegetales son carbohidratos. Entonces a mí no me pueden decir que tengo que disminuir carbohidratos. Que las grasas son malas, porque es lógico que si yo estoy gordo y consumo grasa, me voy a engordar. Entonces, esa lógica no funciona, ¿sí? Porque las grasas son bastante saludables y las grasas las necesitamos para obtener el omega 3 y todos esos aceites esenciales que también necesitamos para el desarrollo. ¿Listo? Tenemos por acá, bueno, otro comentario del Prabhupada Uranga dice que el ghee ayuda a disolver las grasas saturadas blancas, dejando el cuerpo con grasas gris saludables. Después de un año regenera las células en proceso de descomposición. Aquí más o menos hay otro mito muy grande sobre el colesterol. Acuérdense que todos tenemos colesterol, lo malo es incentivar a ese colesterol a que se acumule, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber muy bien qué es el aceite que nos estamos consumiendo. Por eso yo no apoyo el consumo de aceite de girasol, esos aceites vegetales que cada vez están acabando más con muchas superficies de tierra, y que de eso les queremos hablar el viernes, cómo es nuestra huella de carbono referente a nuestra dieta. ¿Listo? Entonces, por acá nos dicen algo más. Sí, pero bueno. Chicos, ¿tienen claridad sobre la seguridad de la soya? Lo pregunto por el tema de las semillas transgénicas. Soy chilena y me gustaría intentar preparar mi propio tofu. Bueno, del tofu, de la soya queríamos hablar el viernes. ¿Qué pasa con la soya? La soya nos deben garantizar que es una semilla orgánica para poder consumirla, ¿sí? Si no nos garantizan que es una semilla orgánica para consumirla, es mejor que no entremos a ese boom de la soya por todo el tema de que es un alimento transgénico, y adicionalmente que también está acabando y está aumentando los gases de efecto invernadero. Entonces, gracias también a la soya y a su consumo excesivo, nos ha llevado en este momento también a un problema ambiental. ¿Listo? Por acá nos dicen, las hojas de remolacha he leído que tiene más hierro que la espinaca. Muchas hojas verdes, por la absorción y por el tipo de fotosíntesis, ellas absorben y tienen disponibilidad de hierro. Entonces, lo ideal es hacer siempre la combinación. Lo que les hablaba es, entre más combinación yo haga de vegetales, voy a tener más disponibilidad de aminoácidos, de estos minerales, ¿sí? Y depende mucho de la preparación. Lo ideal no es cocinarlo, no es cocinarlo a altas temperaturas, ni es sofreírlo, sino hacerle un simple paso por el agua o remojarlo, o simplemente hacerlo al vapor. La leche de almendra, consumirla con jugo de naranja aporta calcio, sí. Yo no sé si el Prabhu Adolfo nos quiera comentar algo sobre el veganismo. Bueno, entonces, Hare Krishna, muchas gracias a todos los que nos están viendo por Facebook, Instagram. Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna a todos. Entonces, bueno, como ya saben, se nos está acabando el tiempo de la primera reunión. Entonces, nos quedan unos minuticos, creo que nos quedan 4 minutos, sería volver a empezar. Pero pues entonces antes de empezar, pues bueno, entonces eso lo que está diciendo Daniela es el tema de hoy, ¿no? Para las personas que entraron después, es los mitos y lo que tenemos los vegetarianos y los veganos. Entonces, para este tema, pues Daniela ha investigado mucho, ella pues prácticamente ha sido toda su educación, y hemos querido hacerles este tema para quitar esos mitos y más bien que todas las personas que somos vegetarianas, veganas, pues que nos unamos, que estemos pensando siempre en el bien de los demás, en el bienestar de los animales, sin necesidad de atacarnos entre nosotros. Esa era la idea. Entonces, para este tema, el viernes lo vamos a complementar con los alimentos que parecen buenos, pero que están dañando la naturaleza.
y lo consumimos muchos vegetarianos, y pensando que no, como es una verdura, pues yo creo que es rica y no, como no es carne, pero pues estamos cometiendo tal vez un error muy grande. Entonces por acá el Prabhu Gauranga ya dice, sí, la Prabhupada dijo que la soya era para las vacas, más no para los seres humanos. Sí, tiene razón. Entonces, por eso de ese alimento de la soya vamos a hablar el viernes en nuestra reunión. Entonces, ahora en este momento sí los invito, entonces voy a finalizar la reunión ya. Entonces, para Adolfo, con el mismo enlace, todos se vuelven a conectar inmediatamente. Es porque no tal vez tenemos 40 minutos. Entonces, con el mismo enlace, entramos inmediatamente. Aribol, ya nos vemos. Listo. Si por acá por